Tu Santo, el que en este día toque corazones, Espíritu Santo. Yo te doy gracias por todo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por la noche tan bella, tan reparadora. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy se complació regalarme otro día más, Señor. Gracias porque hoy tiene una palabra fresca para nosotros. Gracias porque la palabra de hoy es alimento, alimento para nuestra alma, alimento para nuestra vida, alimento para cada uno de nosotros en lo espiritual, Señor. Hoy nos revestimos en esta mañana con el Espíritu Santo y todos los días nos tenemos que revestir con el Espíritu Santo, Señor. Gracias por este día tan bello, tan maravilloso, que hoy resplandezcamos como el sol, que donde vayamos, Señor, que donde usted nos guíe hoy en este día, usted va con nosotros, Espíritu Santo, que transmitamos lo que llevamos dentro, que eres tú, Jesús. Gracias yo te doy en esta mañana. Gracias por la enseñanza que hoy tiene esa palabra para nosotros, Señor. Yo sé que hoy va a hablar a nuestras vidas, que va a tocar corazones, que va a convencer a las personas, Padre, cuando escuchen esta enseñanza, Señor. Cuánto nos desapartaba de ti, mi Señor. Cuántas veces andábamos muertos en vida, Señor. Pero cuando tú llegaste, Jesús, a nuestros corazones, tú nos tocaste, nos impactaste, nos levantaste, nos restauraste. ¿Cómo no agradecerte todos los días por ese sacrificio, Jesús, que hiciste en la cruz del Calvario? Yo te doy gracias por el sacrificio, Jesús, que hiciste por mí, por mis hermanos, por el mundo entero, Señor. Yo te doy gracias por esa sangre que derramaste por cada uno de nosotros, porque tu sangre tiene poder hoy. Hoy tú todos los días nos guardas en el hueco de tu mano, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, hermoso Dios, Señor. Cuánto le damos un grito de júbilo al que vive, al que reina. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por ese sacrificio. Pues bueno, me toca compartir la enseñanza en la palabra de Dios hoy. En Romanos 6:11 dice: muertos al pecado. Ay, qué hermoso. De verdad es hermoso, de verdad, poder sentir la presencia de Dios hablando a nuestras vidas. El poder del pecado. Híjole, cuánto. Yo me recordaba hace unos años atrás, de verdad, yo no, yo decía que conocía a Dios, que Dios estaba conmigo, pero en realidad no era así. Eh, Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón como mi único Señor y Salvador, fue algo hermoso, fue un regalo tan bello. Estaba yo muy mal, estaba muy, muy abatida, estaba yo metida en una burbuja que mi vida no tenía sentido. Acababa de perder a mi madre, me acababa de dejar el papá de mi hijo, estaba embarazada de mi hijo y pues yo la verdad le reclamaba en mi subconsciencia a Dios que Él no existía, que Él no me quería, que no sentía que Él estaba conmigo. Yo le decía, entonces, ¿dónde está ese Dios que dicen? Entonces, cuando nos comparten de la palabra de Dios, cuando nos invitan por primera vez a Cristóbal Colón, híjole, yo me acuerdo que crucé la puerta, estaba el pastor César cantando, mi piel se me enchinó toda, 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 y sentí unas ganas de llorar tremendas. Yo decía, pero ¿por qué quiero llorar? Sentía como un imán, así que no sé cómo explicarlo, pero fue algo hermoso. Sentía escalofrío, sentía que
los, los cabellos se me paraban de punta y fue algo muy hermoso mi experiencia cuando recibí a Cristo en mi corazón. Cómo no gozarme, cómo no recordar ese día, esa fecha, Señor. Y pues cuando lo acepté como mi único Señor y Salvador, yo otro día podía respirar, me sentía como una pluma. Híjole, y le decía, qué bonito es despertar y ya no estar pensando en cosas que no me dejaban avanzar. Y yo le doy gracias, yo le doy gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bueno, pues la enseñanza de hoy se llama del poder del pecado. ¿Cuántos sabemos que el pecado nos separa del amor de Dios? Dice que el pecado, antes de recibir a Jesús como Señor y Salvador, don, nos dominaba. Él nos dominaba en nosotros. Van a decir, bueno, pues, ¿por qué nos cuenta esto? Por lo mismo de que el pecado me separaba del amor de Dios. Esa parte no lo entendía. Pero qué hermoso es entender todo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Y por qué estábamos destituidos del amor de la gloria de Dios? Dice, pero ahora no es así. Cuando Cristo murió y nosotros le aceptamos su muerte, es nuestra muerte. Morimos al pecado. Así que si estoy muerto al pecado, el pecado ya no puede ejercer en mí, ni él tiene el control, a menos que yo se lo permita. Qué hermoso es Dios. El pecado ¿qué nos hacía? Nos apartaba de qué? Del amor de Dios, del amor de Cristo. Tenemos que darle ese valor de ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Dice que nosotros estábamos apartados del amor de Dios por el pecado. Al menos que ahora ya como nosotros ya lo tenemos en nuestro corazón, ahora que nosotros le demos otra vez puertas, le abríamos puertas antes y a hoy, si nosotros lo volvemos a entender, que nosotros ya no podemos estar en pecado, sabemos que el poder del pecado nos aparta del amor de Dios. Pero nosotros a hoy ya entendemos esa parte como líderes, como hijos de Dios, como escogidos de Dios. Entonces, si nosotros le volvemos a abrir puertas al pecado, Él va a volver a entrar. Él va a volver a tener ese poder en nosotros. Pero de nosotros va a depender si le abrimos otra vez puertas al pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros como líderes tenemos que estar orando. Tenemos que estar agradecidos, agradeciéndole todos los días a Jesús por todo lo que Él hizo en la cruz. Nos hizo un gran favor. Tenemos que agradecerle todos los días ese favor que Él hizo, ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Él se llevó todos nuestros pecados. Cuando Jesús ya estaba a punto de morir, ¿qué sintió Jesús? Que su Padre se había apartado de Él. Y le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Cuando caen todos los pecados en Jesús, el Padre se aparta de Él, porque Él no tolera el pecado. Entonces, es un momento como para reflexionar, hermanos, para tener
uso de conciencia y decir, Señor, ¿qué es todavía lo que a veces me aparta de ti? Si todavía tenemos áreas en donde todavía nos está costando dejar pecado, es momento de decirle, Señor, ayúdeme, Jesús. Ayúdeme, Padre, a dejar esta área, esta parte que todavía no puedo. ¿Y cuántos de nosotros podemos ver la grandeza de Dios? Señor, ayúdeme que cada que quiera hacer pecado, me acuerde ese sacrificio que hizo en la cruz por mí. Antes de hacer ese pecado, Señor, tengo que cerrar los ojos y ver cómo te golpeaban, cómo tu sangre, tu rostro era irreconocible, esa sangre que cubría tu rostro y todo lo hacías por amor a mí. Entonces tenemos que ser todos los días agradecidos con Jesús por ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Si nosotros nos tomamos todos los días de la mano de Dios por medio de la oración, del ayuno, perfecto solamente es Dios. Pero sí podemos estar luchando por llegar a querer llegar a ser el varón perfecto. Todos los días tenemos que esforzarnos para someter la carne, para que el pecado ya no nos siga separando del amor de Dios, del amor de Cristo. Gracias, Señor. Ahí mismo en Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza. Gracias, precioso Dios, Señor. Gracias porque tu palabra es nuestro alimento de todos los días, Señor. Yo le doy gracias por esta hermosa enseñanza, Señor. Gracias por hablar a mi vida. Y yo sé, Señor, que usted va a hablar a cada uno de las personas, de los líderes, los que van a escuchar esta enseñanza, Señor. Gracias porque se complació en cada uno de nosotros por habernos escogido, Señor. Gracias por usarnos como ese instrumento. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que habla por medio de nosotros como ese instrumento. Yo le doy gracias por todo, por lo que va a hacer hoy en este día. Que donde hoy salgamos, su presencia vaya delante de nosotros, quitando todo mal obstáculo, Espíritu Santo, que el diablo quiera interferir, que el diablo quiera robarnos esa paz, esa tranquilidad. Yo le doy gracias, Espíritu Santo, porque guarda nuestra casa, nuestra economía, nuestros hijos, los guarda todo en su hueco de su mano, Señor. Hoy nos guarda de cualquier peligro, hoy nos guarda de todo espíritu de muerte, de todo espíritu de enfermedad, de toda persona mortífera que quiera, Señor, invadir en nuestras vidas. Hoy usted nos guarda, nos cubre con la sangre del Cordero. Yo le doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un lindo día de mucha bendición, de mucha prosperidad y recuerden, no se suelten de la mano de Dios. Y recuerden que la roca en nuestra casa, a donde sea nuestro hogar con nuestros hijos, es Cristo Jesús.